Ya. Bueno, en esta parte de riesgos químicos, recordemos que los accidentes por riesgo químico son muy peligrosos. Ah, en verdad y tienen consecuencias desastrosas, ¿ya? Porque cuando nosotros tenemos exposición a este tipo de químicos, ¿no es cierto? Existen accidentes que pueden causar lesiones irreparables, ¿no es cierto? O eh, pérdidas de los sentidos, ¿no es cierto? Afectaciones del cerebro, ¿ya? Por ejemplo, si usted se quiere suicidar, ¿ya? Y perdón que sea un poco crudo en ese sentido. Si ustedes se quieren suicidar, ¿ya? Y se toman un plaguicida, un pesticida o algún veneno, alguna cosa, si se van a quitar la vida, háganlo bien. Perdón que sea tan crudo y ustedes me ven, pero ¿por qué nos dice eso? ¿Cuál es el problema en el caso de que obviamente su plan no se lleve a cabo con éxito y en cambio obviamente ustedes pasan hospitalizados, ¿no es cierto? Las recuperaciones de envenenamiento son muy graves o no o son irreparables, la verdad. ¿Por qué les digo esto? Eh, He conocido algunos, bueno, provengo de una familia de médicos, sí, solo yo no fui médico, la verdad, no sé por qué, pero bueno, pero soy prevencionista, entonces me encanta mi profesión. Eh, bueno, he conocido algunos casos, ¿no? Obviamente
de intentos de suicidio con químicos, con plaguicidas, con pesticidas, más que nada gente o personas del campo, ¿no? De la ruralidad. Yo conocí una chica de 19 años, había querido suicidarse por unos problemas sentimentales. Y ella se toma un tipo de plaguicida, ¿no? Que utilizaban sus padres, obviamente, para las plantas y todo eso, ¿no? Al punto de morirse, resulta que obviamente los padres ya la tratan de rescatar, chuta, llaman a los vecinos, la trasladan al hospital y la salvan. ¿Cuál es el problema acá? Lastimosamente, por el tiempo que pasó la chica ya inconsciente a punto de morirse y con el veneno y todo eso, resulta que el plaguicida o este veneno que ella se tomó, los nervios que comunican el pensamiento con el habla. Y eso es irreparable. Entonces, esta chica, miren, una chica de 19 años, hace unos 7 años será. Ahorita la chica, bueno, de 19 años, actualmente tendrá unos 26 años. La chica no puede expresar, no puede hablar, ¿ya? Porque ella trata de hablar, o sea, ella piensa en el cerebro que está hablando, pero se le escucha que solo grita. ¿Por qué? Porque obviamente estos nervios que conectan el pensamiento con el habla se quemaron en el intento de suicidio, ¿ya? Hay otros casos donde químicos altamente peligrosos a los trabajadores les ha caído encima y han quedado ciegos, ¿ya? Entonces, este tema, por eso mismo, los accidentes por riesgo químico son gravísimos. Personal de limpieza que no está capacitado. En los urinarios tiran cloro, ¿ya? Imagínense. Entonces, en los urinarios tiran cloro. ¿Qué es lo que pasa? Existe una reacción, obviamente, ¿cómo es este? El de cierta manera un poco de azufre y que tiene la orina con el cloro, producen un gas tóxico, ¿ya? O el mezclar detergente con cloro y desengrasante, ¿ya? Genera gas cloro por reacciones químicas y el gas cloro es tóxico. En la Primera Guerra Mundial se utilizó gas cloro, pues señores estudiantes, como arma química. ¿No? Entonces, por eso es muy necesario hacer hincapié en esto, ¿ya? Algo tal vez que quieran acotar. Gerson por ahí creo que prendió el micrófono. Ese prende automático. Ya, perfecto, vamos. Definiciones de riesgo. Bueno, riesgo químico. El riesgo químico está asociado a la producción, manipulación y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, ¿ya? Susceptibles a daños con elementos vulnerables como resultados de incendios, de explosiones y escapes tóxicos. Ya les voy a contar, obviamente, una experiencia que tuve cuando recién entré a trabajar en la empresa donde estoy de jefe de seguridad y salud ocupacional. Bueno, ya casi llevo, de hecho, toda la pandemia, ¿no? Y ya llevo 3 años allá. Pues ya les voy a contar una experiencia que me pasó cuando recién llegué. Entonces, bueno, tenemos las tipologías. Tenemos polvos, humos, nieblas, gases, vapores, líquidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los químicos se pueden presentar o sea, literal. Los químicos se pueden presentar, valga la redundancia, en cualquier presentación. Tenemos la sosa cáustica, que puede ser líquida, ¿no es cierto? O que puede ser sólida, ¿ya? Tenemos tipos, obviamente, de compuestos químicos, como son los aerosoles, los polvos, los vapores, ¿ya?
las nieblas, las brumas, el humo, ¿cierto? Les hago una pregunta. El- la soldadura tiene un humo, ¿no es cierto? ¿Qué le hacen? O sea, un soldador, cuando comienza obviamente a hacer el trabajo de soldadura, ¿estará expuesto a riesgos químicos? Sí, Ya, es cierto. Por Wilson, el, el humo de la suelda, el humo de la suelda, ¿no es del, cierto? sí, el humo de la suelda, y también hay la radiación que La emiten, radiación. sí, porque tiene luz ultravioleta también. Hay un Ya, montón de cosas, porque también, bueno, hay diferentes tipos de sueldas. claro que sí. ¿Y qué compuestos tiene el humo de la suelda? Hay cadmio, por ejemplo, hierro, níquel, plomo, ¿ya? Pero Wilson y todos mis estimados estudiantes, existe una subclasificación del humo que se llaman los humos metálicos por combustiones, ¿no es cierto? Incompletas, ¿ya? Como la soldadura, ¿no es cierto? Son humos metálicos. ¿Por qué? Porque los humos que generan de este tipo de combustiones, ¿no es cierto? Tienen partículas metálicas. ¿Y qué es lo que pasa? Absorbemos nosotros, ¿ya? ¿Y en dónde creen que se alojan? ¿En dónde creen que se alojan estos compuestos químicos? O sea, bueno, en algunos casos, como primeramente dañan las fosas nasales, la laringe y los pulmones, que es el daño que más causa. Es como estar junto a una persona que fuma, ¿no? Normalmente una persona que fuma no le causa mucho daño como la persona que está al lado. La persona que está junto al soldador, o en este caso esmerilador o los ayudantes, son los que muchas veces tienen más daño en la salud y son los que en la mayoría de casos presenta cáncer a la faringe, a la laringe, al- a los pulmones. Muy bien, ¿sí? Y se acumulan en los pulmones, ¿no es cierto? Hay algunas enfermedades ocupacionales, la silicosis, es la enfermedad de los soldadores. Se me fue la palabra, Wilson. Recuérdeme, hay un trastorno especial para ellos. Asbestosis. Esa. La asbestosis, As- ¿ya? asbestosis. Eso, asbestosis. Muchas Es el gracias. cáncer de pulmón. Cáncer de pulmones, ¿ya? Bueno, los soldadores, o bueno, esta enfermedad ocupacional se viene de los soldadores, ¿no? O sea, es común que se desarrolle este tipo de enfermedad en los soldadores, ¿ya? Miren, como ya les decía, el humo metálico. El humo metálico es una suspensión en el aire de partículas, obviamente, que tiene partículas metálicas, ¿sí? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben a partir en qué año se clasificó la primera enfermedad ocupacional? ¿Y a quién No, le, la verdad. y a quién le Pero más o diagnosticaron? menos sé que la seguridad industrial está desde a los años 2000 que empezaron a implementar. Por ahí algo que querían implementar. Tomó fuerza en el año 2005, 2006. En el Ecuador, Wilson, En el Ecuador, exactamente. ¿sí? Porque algo de lo que usted nos envió del video de lo que es de Chernóbil, Ajá, desde ahí, este accidente fue uno de los, digamos,
sea, el accidente provocó que todas las empresas empiecen a tener en cuenta la parte de seguridad, porque ahí muchas cosas pasaron por alto, gente sin capacitaciones, o sea, fue un desastre completo. Eh, Exactamente, la inexperiencia pasa factura. exactamente. Verán, ¿por qué? O bueno, ustedes me dirán, bueno, obviamente soy docente, pero me gusta hacer hincapié en esto, porque es necesario que conozcamos. O sea, imagínense, la primera enfermedad ocupacional se catalogó en 1774. ¿Y saben a quién detectaron? A niños, la silicosis. ¿Por qué? Porque en ese entonces los niños, ¿no es cierto? Niños de 10, 12 años, trabajaban limpiando las chimeneas. Ellos tuvieron exposición ya a riesgo químico por la silicosis. ¿Por qué? Porque obviamente en ese entonces no había mascarillas ni nada por el estilo. Y muchos niños, los limpiadores que se les llamaba de chimeneas, murieron de cáncer a los 19, 18, 20 años. De ahí parte la primera enfermedad ocupacional que lo catalogó un médico, que en ese entonces por poco y lo mandan a matar, porque dijeron que estaba loco, que cómo, ¿ya? Entonces luego pasan los años y recién en 1840 comienzan ya a darse cuenta que existían cierto tipo de trabajos que te generaban enfermedades a los trabajadores, ¿ya? En la peste bubónica, ¿cuál es el primer equipo de protección personal que ha habido en la historia de la humanidad? Un casco. ¿Han visto estos disfraces de Halloween de la peste bubónica? Que son como Ah, cuervos largos. esa mascarilla, esa tipo de mascarilla que parecen ¿cómo son estos? Tipo pájaro, Tipo pico Tipo de cuervo. pájaro, cuervo, eso, cuervo, cuervo. cuervo, ¿ya? Eso pasó hace 100 años, cuando fue la gripe española, la fiebre No, española, no, algo no, de no, eso. no. La peste bubónica La fue en peste el española. no, no, no. La peste bubónica fue en el 1318. Desde ahí vienen las Uy, mascarillas, Wilson. Estas máscaras, ¿ya? Que a la sí, sí, final es el primer equipo de protección personal registrado como el primer EPP. ¿Por qué? Porque estas eran mascarillas para la peste bubónica. Los médicos utilizaban esto, ¿sí? Porque se creía que la peste bubónica entraba por nuestro sistema respiratorio. Actualmente, obviamente, ya conocemos que la pulga transmitía la bacteria, ¿ya? Te picaba la pulga y la pulga tenía eso y te daba la peste bubónica, ¿ya? ¿Que cómo se desarrolló? La nutria, la nutria tiene la peste bubónica, es una enfermedad de ellos. La peste bubónica es la nutria. Los mongoles, ¿no es cierto? En Mongolia, en el país de Mongolia, ellos, su plato nacional es comer nutria. Entonces resulta que en ese, obviamente, en el 1200 comían ellos nutria, ¿no es cierto? Los mongoles. La rata se alimentó de ese animal, se trasladó en los barcos, ¿no es cierto? La pulga se alimentó de la rata y luego se diseminó. Recordemos que Europa en ese entonces era un lodazal y era una asquerosidad, ¿no? Porque obviamente ellos no tenían sistema de alcantarillado ni nada. Entonces, obviamente, era un foco de infección. Por eso mismo la peste bubónica mató a la tercera parte de Europa, ¿sí? En ese entonces eran 300 millones de personas, ¿sí? Mató a 100 millones de personas la peste bubónica. ¿Ya? Y se conocía obviamente y los médicos llegaban a determinar que se transmitía por el aire. Entonces ellos diseñaron esta mascarilla con este pico largo, ¿no es cierto? Que le ponían un montón de
hierbas, esponjas, ramas y todo eso, supuestamente para que sea como filtro, ¿ya? Entonces, miren, ese es el primer EPP registrado, ¿sí? Entonces, ya aprendiendo de prevención, porque claro, no, obviamente todos vemos en Halloween que se disfrazan con, bueno, valga la redundancia, el disfraz de la peste y todo eso. Pero ese es el primer equipo de protección personal, o bueno, la primera mascarilla registrada, ¿ya? Entonces, miren, tenemos gas. Ejemplos de químicos que son peligrosos. Tenemos gases, óxidos de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, en vapores, el alcoholes, los aldehídos, las cetonas. Miren, por ejemplo, la cetona, la que las mujercitas obviamente se sacan los ¿cómo es ¿cómo es? Las uñas, las pinta uñas, ¿no? ¿Ya? Con- Esmaltes. Eso es Esmaltes. el esmalte, eso mismo. El- eh, con las cetonas, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la concentración de la acetona, obviamente, que utilizan las mujercitas tiene cantidad mínima, pero en una composición más alta, ¿no es cierto? Es tóxico. ¿Ya? Hidrocarburos alifáticos, tenemos los aceites minerales, los ácidos clorhídricos, los hidróxido sódico, asbesto, carbón, madera, óxidos metálicos, ¿no es cierto? La madera sí, 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 sí. De cierta forma es un factor preponderante para cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Cuando se hace la combustión de la madera y cuando obviamente se hacen este tipo de parrilladas, por ejemplo, argentinas, que son deliciosas, ¿no? Pero lastimosamente, cuando existe la combustión incompleta, ¿no es cierto?, en la parrilla de la madera, suelta lo que son los nitritos, ¿no es cierto? Cuando se generan los nitritos se pegan obviamente a la parrilla o a la carne, obviamente, y nosotros ingerimos. Y nosotros estamos ingiriendo nitritos, ¿sí? Que obviamente no te da cáncer, o sea, pero es un factor preponderante que, para producir cáncer, ¿ya? Por ejemplo, vayan al supermercado y cojan todos los embutidos. Desen cuenta. ¿Se han dado cuenta que en algunos embutidos de aquí ecuatorianos te dice contiene transgénicos? Sí, Ya. ¿Por creo qué que salió contiene? por una ley, ¿no? ¿Por qué contiene transgénicos? Porque tiene conservantes. No, No. contiene transgénicos porque nosotros, el Ecuador, producimos soya transgénica. El derivado de la soya transgénica, que es la proteína de soya, ¿no es cierto? Proteína de soya transgénica, se lo utiliza para los embutidos. ¿Por qué se utiliza para los embutidos? Porque obviamente el embutido, como las salchichas de pollo, de carne y todo eso, no es todo carne, ¿sí? Porque sería carísimo producir salchichas netamente que sean solo carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar ahí para aumentar el rendimiento? ¿No es cierto? Le ponemos proteína de soya, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que sea de cierta forma más rendidora, ¿ya? Entonces ahí viene el por qué los embutidos tienen transgénicos, ¿ya? Jamones, salchichas, ¿no es cierto? En los productos ahumados, por ejemplo, en cuenta en el contenido nutricional, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién utiliza estos derivados del azúcar que no engordan? ¿Qué tipo de marcas conocen ustedes? Stevia. Bueno, la stevia es natural, no hay problema. Pero hay otros, ¿no es cierto? Como las de hermesetas. Había otro, este Siluet, algo así, ¿se acuerdan de este endulzante? Miren, O sea, los todo, edulcorantes. edulcorantes. Perfecto, mi querida Bárbara. ¿Ya? Todo lo que tenga aspartame, no lo deben comprar.
porque el aspartame en Estados Unidos está prohibido el aspartame como edulcorante. Y aquí todavía, ¿no es cierto? El aspartame es igual, es un compuesto cancerígeno, el aspartame, ¿ya? ¿Sí? Entonces, todo eso debemos conocer, ¿no? Obviamente en la industria de alimentos también se maneja este tipo de conservantes, preservantes que a la final son cancerígenos y no existe una regulación ecuatoriana, ¿no es cierto?, para esto. Entonces, en otros países sí, en la Unión Europea, por ejemplo, ahí te dice, o sea, abajo te dice contiene aspartame. Entonces, si es que usted quiere comprar, lo compra, si no, no, ¿ya? Entonces, miren, tenemos en los humos, tenemos los hidrocarburos, los policélicos, ¿no es cierto? Tenemos humos metálicos, por ejemplo, en la combustión de la suelda. Tenemos aluminio, cadmio, cobre, cromo, estaño, manganeso, níquel, plomo, silicio, berilio, ¿ya? El silicio también es, entramos en profesionales en la minería, el silicio, que la llaman luego la enfermedad, la silicosis, ¿no es cierto? De los pulmones de igual forma, ¿ya? Efectos en el organismo. Primero tenemos quemaduras severas, ¿no es cierto? E irritaciones por inhalación, ingestión, ¿no es cierto? Sustancias irritantes como piel, ojos, vías respiratorias. Tenemos asfixia por exposición a productos asfixiantes como helio, metano, dermatitis, ¿ya? Miren, estos son accidentes por quemaduras, ¿no? Con ácidos, ¿ya? Por eso hay que tener en cuenta. Eh, Bueno, les voy a contar algo que me pasó. Y bueno, hay algunos químicos que son muy peligrosos y son muy tóxicos, ¿sí? Cuando yo llegué a trabajar a Saurus, bueno, llegué a trabajar justo en la pandemia, me acuerdo que el técnico, que el jefe de ellos había, no sé qué le había pasado, pero había tenido un accidente, alguna cosa así, pero obviamente fuera y bueno, había tocado renunciar, entonces bueno, ya. Fui yo y todo eso, entonces el primer mes me acuerdo que obviamente teníamos que comenzar a hacer el manejo de desechos, ¿no? Entonces, había un químico que ellos tenían, pero literal, literal, señores, o sea, era un frasco del tamaño de esta taza, un frasco de este químico altamente nocivo, altamente peligroso. No, ya ni me acuerdo ni el nombre. Que para utilizar este tipo de químico, la empresa tenía que sacar un permiso, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, la sosa cáustica, ¿no es cierto? Y es regulada. Entonces usted tiene que sacar un permiso para poder comprar a nivel industrial la sosa cáustica. De igual forma, obviamente, había este químico que ellos tenían que haber sacado la licencia, pero que lastimosamente habían por la izquierda, ¿cierto? Habían comprado este químico, ¿ya? Porque claro, hasta hacer los trámites y solo han necesitado un poquito, porque eso le mezclaban a la pintura por algo especial. Me acuerdo que había sido una estructura especial que debía tener ese tipo de componentes, porque obviamente iba a estar expuesta a altas temperaturas y todo eso, entonces tenían que hacerla así, ¿ya? Entonces resulta que obviamente cuando yo llego y todo eso, entonces dicen que, le digo, pero mandemos nomás votando, ¿no? Entonces me dijeron, ¿sabes qué no? Entonces, lo que pasa es que ellos habían querido mandarle ahí a un gestor ambiental y el gestor ambiental le había dicho que él no quiere meterse en problemas porque obviamente es un químico muy tóxico que si él no tiene obviamente la licencia y todo eso, no puede él gestionar, retirar ese desecho. Entonces eso habían intentado en el 2018 y ese químico estaba ahí ya 2 años. Pues bueno, por ahí hice unas llamadas, algunos contactos y todo eso, y bueno, un gestor accedió. Ya me dijo, no me acuerdo cómo accedió y cómo le iba a hacer, pero la gestión de ese desecho nos cobró $170. Solo esto, esto, que se fue llevando. Y se fue llevando me acuerdo,
como capsulita así, le puso, trin, le cerró bien, en un químico, en una bolsa de químicos, en un frasco para transporte de químicos peligrosos, y ya, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? ¿Ya? Que existen químicos que son muy peligrosos, ya, muy peligrosos. Y que lastimosamente en el Ecuador, por la idiosincrasia obviamente de las personas, o la vivencia criolla, incumplimos, ¿ya? Bueno, obviamente, claro, esto lo pongo un ejemplo porque, bueno, habían estado desesperados, necesitaban este compuesto y habían comprado así por comprarlo. Pero ya luego, imagínense, es un dolor de cabeza deshacerse de ese producto, ¿ya? Entonces, y tampoco podían poner en el agua ni nada, o sea, no, 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 porque dejaba traza de este químico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en el Ecuador, lastimosamente, ¿quién conoce el DDT? ¿Ha escuchado del DDT? Por ahí, Ese material un tiempo se ocupaba para matar las pulgas, garrapatas, todos esos bichos en los animales. ¿sí? ¿Alguien más? Lo mismo, profe. Lo mismo, Sí, lo mismo. O ¿no es sea, cierto? o sea, sí, también había escuchado que es O justo sea, para utilizaban para matar fungicidas, tipo pulgas, garrapatas Pulgas, garrapatas, ¿no es cierto? Antes llegaban y, y los, semejante. los del los ministerio. piojos. Los del Ministerio de Salud Pública llegaban antes, me acuerdo, por el 90, bueno, mucho antes, me acuerdo que me contaba mi papá, y obviamente con el DDT fumigaban todo, la casa, todo, 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 ¿ya? El DDT, el DDT es altamente cancerígeno. En Estados Unidos tienen prohibido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Salió la Revolución Verde, ¿ya? La Revolución Verde, ¿no es cierto? En el 40, en la década de los 40, sale la Revolución Verde y comienzan a fabricarse estos plaguicidas y pesticidas y pucho, o sea, era una revolución, porque claro, obviamente los agricultores comenzaron a incrementar sus ingresos porque obviamente ya los cultivos no les daba plaga ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro, obviamente hasta el producto aumentaba su tamaño, unas manzanas enormes, unas uvas grandísimas, o sea, todo, 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 ¿no? Entonces comenzó con la Revolución Verde y el DDT es el químico, el plaguicida más utilizado del planeta, ha sido el DDT, ¿ya? Entonces resulta que en la década de los 70 los gringos se dan cuenta y dicen, oh, ha sido cancerígeno esta cosa. Entonces ellos prohíben, ¿ya? Y aquí obviamente en el Ecuador seguían fumigando con DDT, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con el DDT? ¿Y por qué desde el 70 en adelante se ha incrementado, ¿no es cierto?, las personas que sufren cáncer por algún tipo de cáncer, por cualquier tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque resulta que el DDT tiene trazas que se asimilan en nuestro ADN. Todos o la mayoría de personas en el mundo tenemos trazas de DDT en nuestro sistema, que lo pasamos nosotros a nuestros hijos. Entonces, nuestros abuelos les pasaron a nuestros padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos. ¿Ya? Que es altamente tóxico. ¿Ya? Y que hasta ahora, imagínense, hasta ahora, en las bananeras, aquí en el Ecuador, utilizan todavía DDT. Otro caso de estudio también es de la empresa Furukawa. ¿Quién conoce de Furukawa? Furukawa. ¿Han escuchado el caso de Furukawa aquí en el Ecuador? Eso no era en la costa, profe. En Creo que Santo era Domingo. algo de algún tipo de caña de gadúa o de algún tipo de planta El cáñamo, que el caño, exactamente. Sí, sí, algo, ahora algo de escuchado, no recuerdo bien. ¿ya? El caso Furukawa se volvió muy famoso porque es el primer caso de explotación y de exposición a riesgos químicos
de este siglo en el Ecuador. Muchos trabajadores de Furukawa, que es una empresa japonesa, tienen enfermedades ocupacionales, ¿ya? Y que Furukawa les sigue indemnizando. ¿Por qué? Porque vivían en condiciones de pobreza, no tenían equipos de protección personal, fumigaban, imagínense, fumigaban en avioneta encima de los trabajadores y encima de las casas de los trabajadores. Y ustedes me dirán, no creo, pues, no creo que pase en el Ecuador. Aquí pasó. Recién el juez dictaminó que Furukawa tenía que pagar como 20 millones de dólares y el gobierno japonés también, porque obviamente es una empresa pública japonesa, Furukawa, ¿ya? Es una plantación enorme, creo que tienen como 2000 hectáreas del cáñamo que utilizan para las telas japonesas. Entonces, sí. Entonces, miren, o sea, es el caso de explotación, de esclavitud, de hecho. El primer caso de esclavitud ecuatoriana en este siglo, desde el 2000, ¿ya? Entonces, me gusta ciertamente esto porque, miren, vamos empatando el tema de exposición con riesgos físicos, exposición a riesgos químicos, perdón, con todo lo que está pasando actualmente en el Ecuador. O sea, seguimos obviamente con exposiciones de riesgos químicos, seguimos con accidentes con exposición a riesgos químicos, ¿ya? Que ustedes dirán, chuta, con todo lo que tenemos todavía. Luis nos compartía el equipo de protección personal ayer, bueno, ayer me parece que nos compartió, no le pude comentar, pero me parece fantástico, ¿no? Un equipo de protección personal así, ¿ya? Y que aún así tenga que lidiar con profesionales irresponsables. ¿Sí o no, Luis? Así es, ingeniero. Hasta ahora. Imagínense, hasta ahora La, ma- la mayoría no usa las gafas plomadas. Dice que le molesta. me molesta. Y no solamente en esa área. Claro que sí, no solamente en esa Yo área. recién tuve una mala experiencia con un administrador por el tema de PP. Le resultaba más fácil comprar, hablemos de una marca Patito para no decir la marca, una marca Patito que unas gafas le costaban $1.50 cuando normalmente unas gafas de seguridad, unas buenas gafas te cuestan hasta $4. Decían, no, es que la economía, dice, la economía de la empresa es que debes ahorrar. Entonces tuvimos una discusión y pasó una semana, nos hicieron auditoría y nos multaron por tener un EPP pésimo, o sea, de pésima calidad, que no cumplía ninguna normativa. Ninguna normativa, exacto, porque cuando te hacen las inspecciones usted tiene que presentar pues todas las características de los EPPs. La verdad que yo para comprar esos equipos primero reviso la ficha técnica, reviso el procedente y le mando un informe al ingeniero encargado del, se me fue el nombre, del Ministerio de Energía y no renovables, ¿no? Y ellos me dicen, sí, está muy bien. Yo ahí empiezo a hacer el papeleo para comprarlo, pero de allí, mientras tanto, no compro nada porque puedo poner en riesgo la salud de mis compañeros. No se está tratando de algo así simple, se está tratando de que si no tengo un equipo antitiroides de buena calidad, les puedo provocar un cáncer de tiroides a mis compañeros. Sí, ahí acláreme, Luis, ¿no es cierto? Que cuando, bueno, existe la radiación, la tiroides, ¿no es cierto? Es la más afectada, ¿no es cierto? Como que acumula o asimila más la radiación, ¿no es cierto? Sí, las tiroides son las más afectadas y de ahí sigue el daño ocular, después sigue daño en los varones testicular y en las mujeres ovario. Chévere. Esteban Pinos. Sí. Ay, me olvidé otra vez de cambiarle el nombre, profe, ya le casi ahorita. Se Nuevo Rosana Malta, ya le compañero, cambié. Mucho gusto, no, mentira. Ya le cambié el nombre, no me hagan bullying. ¿De dónde es, compañero? el delegado de la señorita presidenta. Ya está, ya le cambié el nombre. Ya, listo, mi querida. Pero uno no se les escapa, ¿no? Profe, yo quería comentar justamente para el tema de gafas y todo lo demás. Bueno, en sí la misma normativa, si no estoy mal, la misma INEN nos dice que
que todos los equipos de protección que son importados, sobre todo los importados, deben tener bueno, cumplir con los parámetros de seguridad, y cumplir incluso con la normativa, nos habla de la normativa en tema de gafas, está bien con la norma, con ANSI, déjame ver cómo era, Lo que pasa es que verá, hay una cosa, Rosana, y yo siempre digo, o las sea, recomendaciones, diga. las normas DINEN se establecen los requisitos mínimos nomás. Solo establece algo de calidad, no Ajá, o sea, no te dice O sea, de normativa hecho, ANSI ni nada, o sea, profe, te dice que son, o sea, las normas DINEN y todas las DINEN te las dicen recomendaciones. exacto las recomendaciones y como que los requisitos mínimos que tiene que cumplir, nada más. O sea, por eso, Profe, verá, en alguna ocasión me delegaron de mi institución, justamente porque pidieron delegados de las instituciones públicas justamente por el tema de las DINEN, de ropa de trabajo. Y realmente yo me llevé una decepción cuando en las reuniones de trabajo por la ropa, con las normas DINEN, realmente en reunión de Zoom, eh, tomaban se me fue las otras, las internacionales son cosas o las se me fue ANSI, las otras. No, no son las ANSI. hay una que se llama Las NTP, ¿cómo es? NTP, NTP, ¿no es cierto? las NGPA. españolas. N- ya, únicamente, no, son norteamericanas, déjame ver. Únicamente copiaban y pegaban. O sea, le traducían al español y le copiaban únicamente. O sea, se hacían recomendaciones que no, sería mejor partir de esto, no. Copy-page de la normativa, de otro tipo de recomendaciones, nada más. Esa es nuestra normativa, lamentablemente nuestras normas DINEN son copy-paste de otras normas, la verdad. Claro que sí. ¿Y sabe de dónde también copian? Ah, Del del Incotec. Google. No, del Incotec, Ah, de la colombiana. mm. La mayoría, Bueno, la a mayoría lo de que las me iba, DINEN, profe, es justamente, dígame. me hicieron la auditoría, justamente lo que usted mencionaba del Ministerio de Trabajo. A Ujú. mí sí me preguntaron y lógicamente me pidieron las fichas, ¿no? O sea, las fichas técnicas y todo lo demás. Usted sabe que en la institución pública es mucho más, a ver, se hace justamente o bien por el portal de compras públicas o se hace justamente por ínfima cuantía Buenísimo. exacto, por ínfima o bueno, los procesos que determinan lo que es la STRECOP. Y lógicamente por ínfima cuantía siempre va a ganar El menor. exacto, de menor cuantía. En El de este menor caso, cuantía. justamente lo que estaba, creo que fue Luchito quien decía que hay unas gafas que se encuentran desde $50, ¿no? Y claro, o sea, para el director administrativo, para las personas de compras públicas, la recomendación de ellos era, oye, pero Roxy, es que aquí hay gafas que son súper más baratas, botas que son súper más baratas, que no sé qué, no sé cuánto. Y lógicamente a nosotros nos toca justificarlo, o sea, porque las gafas baratas que nosotros nos ofrecían, y a mí me enviaron una oferta por portal de compras públicas, un señor que decía, no, mis gafas cumplen con todas las normas, los cascos igual, las normas y que no sé qué, y cuando yo pedí justamente Las las, fichas ¿cómo se llama? técnicas. Las Las fichas. certificación, exactamente, las fichas técnicas. Hay un certificado que habla aquí también, ya le voy a buscar La característica. los términos de referencia, exacto, no, los términos de referencia que yo hice. Y En el, justamente o sea, verá, ahí en el decía, TDR, cuando usted lance el TDR, así sea una ínfima cuantía, usted tiene que poner todas las especificaciones que tiene que cumplir en los equipos de protección sí, personal. sí, sí, yo me voy a eso, pero lógicamente, y eso con todo respeto, no. Las personas que no saben, profe, con tal de que compren y cumplan, lo que decía creo que fue Lucho o Wilcito, con tal de que se les compre y que les cumpla, no les importa, ¿no? Fue Y ahí es Wilson. donde nosotros, Wilcito, y ahí es donde nosotros nos toca justamente, cuando compré la ropa, cuando nos toca justamente comprar, pelear, pues no. O sea que no la ropa, el equipo de protección más barata es la que nos va a servir al fin y al cabo. Verá, hay una normativa que yo le digo acá. Augusto. Ya le busco, profe, mejor y ahí le digo, Ya, ya. No le estoy quitando tiempo. no se preocupe. Y bueno, aprovechando, eh,
Verán, nosotros tenemos que adquirir algunos arneses de seguridad y unos equipos de protección personal. También tenemos que adquirir ya los filtros. Tenemos que hacer el cambio para los tres pintores. Obviamente la mascarilla de media cara con los filtros, obviamente para exposición de P100, el tema de químicos, ¿no? Me llegó una proforma de una marca Armor. No sé si alguien ha trabajado con esta marca. No sé qué tal es, porque Armor dicen que es internacional, es mexicana el equipo de protección personal y recién entrado acá al mercado. Nosotros siempre hemos comprado 3M, ¿ya? Siempre. Pero me llegó esta cotización de Armor y bueno, sí tienen precios, o sea, sí tienen precios un poquito más bajos que 3M, la verdad. O sea, sí están buenos, pero no sé si ustedes han trabajado con Armor. Alguien por ahí, Wilson. Con esta marca de equipos de protección, porque claro, te dan todas las especificaciones y todo eso, pero nunca había escuchado de esta marca Armor, de los equipos de protección personal. Y de hecho, nosotros en abril ya tenemos que hacer la adquisición anual de los equipos de protección personal. Se le ve buena la página, la verdad, todo, porque ya lo he investigado, pero quería saber si es que alguien ha trabajado con Armor, la verdad. Eso. Esa marca Armor es una de las peores que puede haber. ¿Serio? Sí, no, yo personalmente no le recomiendo, la verdad. Bueno, no, Eh, está bien, porque claro, nosotros tenemos que hacer ya la adquisición en abril y bueno, nosotros siempre hemos adquirido 3M, ¿ya? Pero claro, obviamente sí, también. o sea, trabajé con 3M y en botas, o sea, lo bueno es trabajar con Westland, porque, o sea, no se acaba rápido. En cambio, estas Armor, chuta, a los 2 meses ya se rompen. Ah, ¿en Se rompe serio? el cuero, o sea, es cuerina, porque se Claro, o rompe. sea, Y en el no, caso, en muchas veces de estas armas se rompen también la planta del calzado se rompe con facilidad. Entonces, no es recomendable. Inclusive hasta ahora hay en los Gamos Work, que es la marca, es una marca ambateña, inclusive esos son mejores zapatos que los Armor. ya, bien que me aviso. Porque claro, obviamente, y analizando con el gerente, claro, el gerente me decía, pero mira, tenemos esta cotización mejor, o sea, le digo, pero déjame ver, o sea, nunca he trabajado con esta marca Armor, no sé de dónde, o sea, medio investigué que es mexicano, pero nada más. Ya, efectos en el organismo. Tenemos tóxicos sistémicos, neumoconióticos, ¿no es cierto? En el tema de los químicos perdón, e irritantes, ¿ya? Otros también anestésicos y narcóticos, cancerígenos y alérgicos. Aunque no me lo crean, sí hay tipos de químicos que son anestésicos y narcóticos y existen profesiones y existen oficios que el trabajador se ha visto envuelto en una adicción a este tipo de químicos, ¿ya? Antes, obviamente, los tapiceros. Algunos había adictos al cemento de contacto, aunque no me lo crean, o no sé si es que ustedes El sabían. Isarcol, ya ha pasado de moda, ya que tenían en funda, no sé, hasta ahora me parece, le ponen Isarcol ahí, andaban inhalando ahí. Le ponían cemento de contacto y andaban con unas botellas ahí. Oh, Isarcol, que no, el nombre comercial, cemento de contacto Isarcol. Aquí todavía por el centro histórico sí se ve todavía los chicos de los betuneros, O sea, así. más es en la sierra, porque acá en el oriente ya es otra cosa, ya. Allá ya es Es en base. el estado. ¿Ya? Pero verán, había algunos tapiceros, obviamente porque antes no, obviamente nosotros, chuta, estamos hablando de hace 20 años, teníamos o nuestros padres tenían la costumbre de que, bueno, ya comenzaban a aflojarse las esponjas de los muebles y todo eso y mandaban a retapizar, ¿cierto? Porque antes era así, ¿ya? Mandaban a retapizar. Entonces, este tipo de profesiones sí tenían exposición o tenían preponderancia a desarrollar una adicción por los químicos que manejaban, ¿ya? Había algunos, obviamente, profesionales o tapiceros, entonces, que eran adictos al cemento de contacto. Médicos, anestesiólogos, que son adictos a la morfina.
Recién nomás pasó un caso de una anestesióloga de la Clínica Internacional de aquí en Quito, que le encontraron, obviamente le ven en las cámaras que ella entra a la farmacia y se saca la morfina. Y claro, obviamente ella se sabía inyectar la morfina y así sabía operar, ¿ya? Hay algunos médicos que son adictos a la morfina. Sabe, ingeniero, también tenía un conocido anestesiólogo que él se inyectaba fentanilo Imagínense, y sí, en la cirugía ahí se ponía un ratito y se quedaba noqueado y de ahí entraba en sí otra vez. Y lo tuvieron que suspender, fue en un hospital reconocido aquí. sí. Los químicos son anestésicos y narcóticos, ¿ya? Hay otros tipos también de químicos que obviamente generan adicciones, ¿ya? El tema Y de se la... hacen adictos a esta medicación ellos, como una droga normal. Porque yo también tenía compañeros también, enfermeros que también hacían eso, se inyectaban. Hay pues, esas pastillas, no sé, que recomiendan los psicólogos, que también algunos se hacen adicto a eso. Claro que sí. Pero no sé el nombre, la verdad yo desconozco, no, no, no. Es... Profe, yo tengo una consulta en base a ¿Cómo? lo que los compañeros, yo tengo una consulta en base a lo que los compañeros dicen, y perdón la ignorancia, ¿no? Pero se vuelven adictos por libertad, o sea, porque tienen acceso y ellos, o sea, porque quieren consumirlo. Muy probablemente por O, factores psicosociales dentro del trabajo o el tema de salud mental como tal. ¿Por qué? o sea, por el acceso que tienen prácticamente. Por el acceso que tienen y obviamente vienen de problemas, por ejemplo, vienen atravesando de un divorcio y tienen el acceso y todo eso y es como que buscan una salida, ¿no es cierto? Es como cualquiera de nosotros, cuando está triste o alguna cosa así, el mejor distractor, digámoslo así, el mejor distractor es echarse unas cheves, ¿ya? O una botellita de La whisky, alguna Coca-Cola. cosa así. O bueno, en el caso de Rosana, la Coca-Cola. ¿Ya? No. Yo Profe, por o sea, eso, mi pregunta iba Un o sea, guarapo. realmente yo no tenía yo conocimiento de esto, o sea, porque dice que son, eh, a ver, o sea, no es por exposición, sino es por el acceso que tienen más a este tipo de anestésicos, narcóticos y demás, o sea, porque lógicamente están al alcance de estas personas que hacen uso. exactamente, y también influye también el tema de salud mental de la persona, ¿ya? Gracias, profe. Como vía de escape. Yo me estaba, yo también había cogido así una costumbre de inyectarme con Plexigel y ya me estaba haciendo adicto. Me ponía los días lunes, miércoles, viernes, pero ya fui dejándolo poco a poco. Sí, por el acceso y obviamente y por los problemas personales, o sea, bueno, no sé si ya han recibido el módulo de riesgos psicosociales o biológicos, pero imagínense, o No sea, todavía, profe. ya, bueno, una doctora les va a dar este módulo, que es súper buena. Eh, Hay factores psicosociales que obviamente preponderan la exposición a narcóticos o a desarrollar una adicción. Por ejemplo, el factor de doble presencia, ¿no es cierto? El que no podemos discernir los problemas familiares con los problemas laborales, ¿ya? El tema de falta de liderazgo, el tema obviamente también de la inestabilidad, ¿ya? Que pongas en la parte pública se ha vuelto un poco, o sea, siempre ha sido de cierta forma un poquito inestable, pero ahora creo que es más, ¿ya? Entonces, todos esos factores, obviamente, que influyen en la salud mental del trabajador, aumentan la probabilidad de desarrollar una adicción, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente cuando uno está preocupado, alguna cosa así, no digo que esté mal echarse unas cervecitas póngase, yo tengo la costumbre de una vez al mes con mi esposa, nos echamos una media botellita de whisky los dos y todo eso y nos distraemos, ¿no? Como un factor de distracción. El tema es, obviamente, que luego
vas desarrollando adicciones y aparte de los problemas personales y la parte del factor emocional de la persona y del bienestar y de la salud mental, te da para desarrollar este tipo de adicciones, ¿ya? Porque ahorita ya adicciones no solo es al tabaco y al licor. Existen muchas adicciones a medicamentos, ¿ya? Estamos hablando que hay personas que son adictas a las pastillas para dormir, ¿ya? Hay personas que ya no pueden dormir sin su pastilla, ¿sí? Entonces creas adicciones. El oxicotín, ¿ya? Que aquí obviamente es bajo estricta receta médica que usted puede comprar el oxicotín, ¿ya? Entonces, todas esas cosas. Entonces, miren, la exposición a riesgos químicos también obviamente genera anestésicos y narcóticos, ¿ya? Bueno, genera efectos en el organismo, ¿no? Tenemos también cancerígenos, como ya les había dicho, algunos, y tenemos los alérgicos, ¿ya? Vamos. Vamos 20 minutitos de receso y de ahí retornamos. Como para no hacerle aburrida la clase, vamos a ver un pequeño videito, un documental de qué es Bhopal, o sea, el porqué de las cosas, ¿no es cierto? Y más que todo los efectos de la exposición a riesgos químicos, o bueno, químicos, obviamente, en los ambientes de trabajo. Entonces, y lo que pueden desencadenar, ¿no? Vamos. Se asfixiaban incapaces de respirar. Corriendo en estampida, murieron miles de personas. Envenenados por el aire que les rodeaba. Una fábrica de propiedad estadounidense supuestamente equipada con todos los sistemas de seguridad necesarios provocó el accidente industrial más mortífero del mundo. Los desastres no ocurren sin más, son el resultado de una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos, catástrofe química en Bhopal. Bhopal, India, 3 de diciembre de 1984. A las 12:05 de la noche, los operarios de la fábrica de pesticidas Union Carbide detectaban una fuga de gas menor y daban aviso. El operador de la sala de control, Suman Dey, era el primer punto de contacto. Sí. Había una fuga, así que fui a comprobarlo inmediatamente. Suman dejó la sala de control para ir a comprobar el escape. Se dirigió a la zona de almacenaje donde se guardaban los materiales más inflamables de la fábrica, bajo una gruesa capa de hormigón. Junto al fosgeno, utilizado como arma química durante la Primera Guerra Mundial, había una inmensa cantidad de ICM, isocianato de metilo, el principal compuesto del Sebin, el pesticida que producía la fábrica. Es uno de los productos químicos más tóxicos que existen. Allí se guardaba una enorme cantidad de ICM. Todos los productos químicos eran igualmente peligrosos y todo el mundo tenía que ser muy cauteloso si algo salía mal. El distintivo olor del gas decía a Suman que la fuga estaba cerca. Había una fuga, pero era una fuga lenta, muy lenta. Los escapes de gas menores eran bastante regulares y la plantilla había tenido que aprender a vivir con los efectos asfixiantes de los mismos. Todo iba bien. Había comprobado la presión, la temperatura y ese tipo de cosas. Así que dije que ya no podíamos hacer más y nos quedamos hablando en la sala de control. Los operarios de la fábrica volvían a llamar.
En la planta, que tenía 15 años de antigüedad, las lecturas de los medidores eran a menudo erróneas, por lo que Suman fue a echar otro vistazo al medidor de presión. La aguja había ido de 0 a 0. En cuestión de minutos, la presión en los depósitos de almacenaje químico se disparaba. 12:20 minutos de la noche. Suman Day se apresuraba a la zona de almacenaje, donde vio clara e inmediatamente que algo iba muy mal. Hacía mucho calor. Y vibraba. El hormigón estaba vibrando. Cuando Suman volvía a la sala de control, el gas penetraba en el laberinto de tuberías de la fábrica. Había una especie de pitido fortísimo, como de una máquina de vapor. 12:30 de la noche. Suman activaba los mecanismos de emergencia para neutralizar el gas mientras este atravesaba una columna limpiadora conocida como depurador de gas del respiradero. Pero no tuvo ningún efecto. Seguidamente, el gas atravesaba la torre de depuración de gases diseñada para quemar cualquier escape de gas. Pero de nuevo, nada. Bajo una gran presión, el gas se precipitaba por toda la red de conductos de la fábrica hasta que llegó a una chimenea de ventilación y de ahí salió a la atmósfera. Comprendí que era un gran desastre. Los operadores no pudieron hacer nada para evitar que el gas tóxico llegara al exterior. Comuniqué que había una gran fuga en la zona de almacenaje. Por favor, evacúen. Durante un par de minutos estuvimos absortos, sin saber qué hacer. A nadie se nos había pasado por la cabeza nunca que este tipo de desastre podía ocurrir. No solo estaban en peligro los empleados de la fábrica. 1 de la madrugada. La fábrica Union Carbide estaba al lado del corazón residencial de Bhopal y un viento del sureste desplazaba la nube tóxica hacia su 500.000 de habitantes. No muy lejos de la fábrica, el empleado T.R. Chuhan tenía el fin de semana libre. Estaba muy contento porque mi hija era muy pequeña y esa noche no tenía el pesado turno de noche. Pero a mitad de la noche se despertó de repente. Mi hijo empezó a llorar. Y al mismo tiempo empezamos a notar irritación en los ojos. Voy a darle un poco de agua y vamos a ver qué pasa. A medida que la nube de gas se condensaba, descendió a ras de suelo, envolviendo a la durmiente ciudad en un venenoso manto. Casi de inmediato, las calles vacías se llenaban de gente intentando respirar aire fresco en una terrible confusión. La calle estaba llena de gente corriendo e inmediatamente decidí que yo también tenía que correr con mis hijos, con mi familia. La gente vomitaba, tosía. Vi morir a gente, corrían, se caían y morían. Mientras tanto, en la fábrica, los mecanismos de seguridad que debían neutralizar o quemar el gas seguían sin funcionar, y la barrera final de la planta para evitar todo tipo de desastres también fallaba. Los operarios desplegaban las mangueras de emergencia para rociar y disolver el gas que se escapaba. Pero los chorros de agua no tenían suficiente fuerza y no alcanzaban el gas que salía a borbotones por la chimenea. Tras media hora, el flujo de gas tóxico no mostraba signos de desacelerarse. En la ciudad, una llamada de madrugada despertaba al doctor Bandari, médico del hospital principal de Bhopal.
Sí. Más despacio, por favor. Aclárese los ojos y póngase un poco de colirio. Recibí una llamada del hospital. Había habido una fuga de gas de la fábrica, probablemente de amoníaco. Y había muchos pacientes con problemas oculares. Así que les dije que les pusieran colirio. Me volvió a decir que cada vez llegaban más pacientes y que no podían asistir a todos. ¿Puede venir, por favor? Sí, sí. Salgo ahora mismo. Alarmado por la extraña llamada, el doctor Bandari comprobó si en el exterior había algún signo de gas. Entré. Me costaba respirar y empecé a toser y a toser y a toser. A cada minuto la nube de gas invisible se extendía cubriendo una zona de unos 8 kilómetros de diámetro. Lo único que sabían los lugareños es que era imposible respirar. Miles de personas abandonaban sus hogares en estampida, asfixiándose en la huida. En la fábrica Union Carbide, Suman Dey estaba en su segura y hermética sala de control. Pero con muchos trabajadores desaparecidos, volvió a la fábrica en una misión de rescate. Me puse rápidamente mi mascarilla y volví al interior de la fábrica. Quería rescatar a toda la gente que estaba trabajando allí. Pero pronto se empezó a quedar sin aire. Tenía mucho miedo, estaba muy asustado. Por un momento pensé que quizás ese era mi final. En la ciudad, el empleado de la fábrica Chuhan y su familia estaban desesperados. Ante tal caos, sabían que si no huían, morirían. Entonces vi un coche vacío. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Chuhan convenció al conductor de que les ayudara. Él decía, no, no. Pero yo le dije, si quieres sobrevivir, tienes que salir de la ciudad. Tras el violento golpe de tos, el doctor Bandari se recuperó y pudo llegar al hospital. En cuanto llegué al hospital, vi a muchísima gente esperando ser atendida. ¿Qué está pasando? Cada vez vienen más y más y más. ¿Qué le pasa? Doctor, le he lavado los ojos con agua, pero sigue igual. La policía les había comunicado que se trataba de una fuga de amoníaco. Bandari esperaba que los tratamientos convencionales resolvieran los problemas de los pacientes, pero los síntomas eran mucho más extremos. Muchos tenían problemas respiratorios. Tenían tos y sensación de asfixia. Sus remedios no eran eficaces. No sabíamos qué hacer. Era una condición médica desconocida. Miles de personas se asfixiaban, morían. El hospital estaba abarrotado y Bandari necesitaba respuestas. Estaba convencido de que el gas no era amoníaco. No lo entiende. Hay cientos de pacientes en la entrada de mi clínica. Al principio, Union Carbide dijo que era amoníaco, luego que era fosgeno. Un momento. ¿Qué tipo de gases? Y luego dijeron que era isocianato de metilo. Nunca habíamos oído hablar del isocianato de metilo y Union Carbide no nos había dado ni antídoto ni información. Desconocido para los médicos, el isocianato de metilo estaba reaccionando con el agua del cuerpo de las víctimas, haciendo que la sangre penetrara por los diminutos orificios de los pulmones y haciendo imposible la respiración. Muchos murieron de forma instantánea.
Sobre todo los que corrían e inhalaban el gas, porque de forma inmediata los pulmones se les hinchaban. La gente se ahogaba en sus propias secreciones. Desde las 3 empezamos a tener colas de cadáveres. La mañana del 3 de diciembre el gas ya estaba disipado por todo el país. Pero en Bhopal 3.000 personas habían muerto y más de 300.000 sufrían las agonizantes consecuencias del isocianato de metilo. Sumande y el resto de la plantilla de la fábrica sobrevivieron. Por la mañana vio la devastación de su ciudad por primera vez. Vi a los búfalos y a las vacas en las calles, muertos. Los más afectados fueron los ancianos y los niños, a menudo atrapados en las partes más densas de la nube, a ras del suelo. A las pocas horas, Bhopal se convertía en noticia. El número de víctimas del desastre de Bhopal supera las 25.000. Es el peor accidente industrial de la historia. En esta zona cercana a la fábrica de Union Carbide viven unas 10.000 personas. Pero esta mañana toda esta barriada está vacía. Al horror y al sufrimiento le seguía una sencilla pregunta: ¿cómo había podido ocurrir? El día después del desastre, el gobierno de la India hacía responsable de la seguridad de la fábrica al químico Tyagarajan. Fue una situación horrenda. La gente seguía en la calle, había cadáveres. La gente lloraba y cundía el pánico. La fábrica de Bhopal producía en masa el pesticida Sevin y los dirigentes de la empresa dijeron a Tyagarajan que el isocianato de metilo se almacenaba cuidadosamente en forma líquida en depósitos subterráneos. Pero los trabajadores afirmaban que el depósito E610 estaba al 75% de capacidad, superando con creces el 50% recomendado por la corporación. Las 42 toneladas del letal isocianato de metilo se habían evaporado y escapado. Pero Tyagarajan hizo otro sorprendente descubrimiento. La segunda línea de discusión con la gente era: ¿hay más isocianato de metilo por alguna parte? Y la respuesta fue un golpe tremendo. Sí, había más ICM en el 611. ¿Cuánto? Alrededor de 30-35 toneladas. Dios mío, lo mismo que el escape de ayer. El E610 era uno de los 3 depósitos que había en el búnker. Bhopal tenía una inmensa capacidad de almacenaje, pero a diferencia de otras fábricas de Union Carbide, solo estaba produciendo unas cuantas toneladas de Sevin al día, por lo que había gran cantidad de isocianato de metilo almacenado allí. Un depósito debía mantenerse vacío por seguridad, pero según los empleados, los 3 estaban llenos del mortal producto químico. Solo el del E610 había reaccionado, pero no se sabía si pasaría lo mismo con los otros. Tyagarajan debía asegurarlos de forma urgente. Mientras Bhopal se tambaleaba por el desastre, el presidente de Union Carbide, Warren Anderson, llegaba desde los Estados Unidos para valorar la situación. Cuando la policía fue consciente de que Anderson era el último responsable de la fábrica, lo detuvo. Lo que me gustaría hacer, y espero que me ayudéis a hacerlo, es decirle a mi mujer que estoy vivo y bien y saludar a mi madre. Pero periodistas locales como Rajkumar Keswami creían que la actuación policial fue solo para impresionar. En el propio aeropuerto le dijeron que estaba detenido. Sin embargo, no le trasladaron a ningún calabozo. Le llevaron a una vivienda de Union Carbide, que era de las más bonitas de Bhopal por entonces.
Horas después, Anderson fue puesto en libertad bajo fianza y se marchó del país rápidamente. En la fábrica de pesticidas, el doctor Thiagarajan debía decidir cómo lidiar con las 35 toneladas que quedaban de isocianato de metilo. No tenía ni idea de que había almacenada una cantidad tan grande. En nuestro laboratorio no almacenamos más que 10 mililitros. El isocianato de metilo parecía estable por el momento, pero los trabajadores le dijeron que el depósito E610 estuvo normal hasta casi el momento de su erupción. Supusimos que iba a explotar, porque como químicos estamos formados para pensar en lo peor que puede ocurrir y de ahí en adelante. Thiagarajan sabía que era vital deshacerse de todo el gas para evitar un segundo desastre. Pero solo había una manera aterradora de hacerlo: volver a poner en marcha la defectuosa fábrica. Utilizaremos a la misma gente y produciremos el mismo pesticida que producía esta gente. Solo 13 días después del desastre, con miles de personas todavía muriendo y otras tantas en hospitales, los operadores estaban preparados para neutralizar el resto de isocianato de metilo. Las autoridades todavía no tenían ni idea de cómo se había producido el primer desastre y llamaron a su nuevo y arriesgado plan Operación Fe. Nos guiamos por la fe porque sabíamos que éramos capaces de hacerlo, pero no sabíamos la calidad del material. Por eso dijimos, tened fe en nosotros. Pero para los habitantes de Bhopal, volver a poner en funcionamiento la fábrica después del letal desastre era un panorama aterrador. La gente pensaba que si la fábrica se volvía a poner en funcionamiento, el mismo gas que había matado a miles de personas podría volver a salir. No había muchas garantías, la gente no tenía fe. Incluso cuando la operación estaba en marcha, nosotros pensábamos en lo peor. Dijimos que podía explotar, así que había helicópteros por la zona con agua. Cubrimos toda la fábrica con telares mojados. Cada segundo era importante. Bhopal 2 era una posibilidad pero que muy fuerte. Con las medidas de seguridad pertinentes, los operadores volvieron a poner en funcionamiento la fábrica. Cuando la producción empezó, los bhopalíes se aterrorizaron y abandonaron la ciudad. Mucha gente se fue de Bhopal. Nadie quería poner en riesgo su vida probando suerte. A medida que se drenaba el restante isocianato de metilo, incluso pacientes de hospitales se unieron al éxodo y solo se quedaron los que estaban demasiado enfermos para escapar. Era una ciudad desierta. Una especie de ciudad fantasma. Tardaron 7 agonizantes días en convertir el restante isocianato de metilo en pesticida Sevin. Se había evitado un segundo desastre. Estábamos muy satisfechos de haberlo conseguido y nos fuimos de allí diciendo, ahora sí es seguro. Los habitantes de Bhopal volvieron, pero furiosos. Todo el mundo quería saber cómo había pasado, el público, la prensa, los periodistas, el parlamento. Así que tuvimos que hacer estudios rápidamente para encontrar la causa del desastre. Ahora, repasando los acontecimientos críticos y profundizando en las investigaciones que siguieron a la tragedia, vamos a saber qué ocurrió en realidad esa fatídica noche en Bhopal.
El doctor Thiagarajan sabía que 42 toneladas de isocianato de metilo almacenadas como líquido y de forma segura en un depósito subterráneo se habían convertido en gas y habían salido a la atmósfera matando a miles de personas. Pero debía averiguar cómo. La zona del depósito fue muy reveladora. Fue directamente al búnker de almacenaje donde vio enormes grietas en la cubierta de hormigón del depósito. El depósito había cambiado de posición. Era una espectacular prueba de una reacción química violenta a gran escala. Los investigadores desenterraron el depósito E610 para averiguar cómo había escapado el gas. A pesar de haber pruebas de una enorme presión, el depósito no se había partido. El equipo de Thiagarajan descubrió que la válvula de escape de emergencia se había roto. El gas había escapado por el sistema de ventilación de emergencia y de ahí había llegado a la atmósfera. Era un caso muy claro de una reacción descontrolada. Pero algo debió haberla provocado. El doctor Thiagarajan sospechaba de una sustancia normalmente considerada inocua. Calculamos que 500 kilogramos de agua habían llegado al depósito. El contacto con el agua hace que el ICM se caliente, hierva y se vaporice, y esa reacción es mucho más violenta si se añaden otros tipos de sustancias químicas. El ICM reacciona con una violencia explosiva, con la más mínima impureza de cualquier metal. El agua es mortal. Los investigadores descubrieron residuos pulverulentos en el interior del depósito y los enviaron a analizar. La posibilidad de contaminación era muy fuerte. Pedimos a National Laboratories que repitieran la reacción. El equipo de Thiagarajan descubrió restos de hierro en el depósito vacío. Todo apuntaba a una clara conclusión. Un gran volumen de agua mezclado con impurezas de metal provocó la violenta y mortal reacción. Los investigadores ahora sabían qué había provocado la catástrofe de Bhopal, pero no cómo había ocurrido. En una planta química con los sistemas de seguridad más modernos, este desastre debería haber sido imposible. Union Carbide tenía fábricas por todo el mundo y era plenamente consciente de la peligrosa volatilidad del isocianato de metilo. Como en todas sus fábricas, la de Bhopal tenía mecanismos de seguridad para evitar cualquier posibilidad de contaminación. Estamos aquí para saber qué ocurrió en Bhopal, India. A los pocos días del desastre, el presidente de Union Carbide, Warren Anderson, afirmaba que no había sido un accidente. No parece que haya sido algo involuntario. Podría haber sido una acción intencionada. Con una clara insinuación de sabotaje, los sindicatos de los trabajadores buscaron una opinión independiente. Invitaron al investigador estadounidense Michael Wright a Bhopal. Pero las autoridades le negaron un visado de trabajo, por lo que tuvo que operar en secreto. Ni Union Carbide ni el gobierno de la India nos querían allí. No querían que nadie independiente se acercara a su investigación. Como director de Sanidad y Seguridad del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de los Estados Unidos, su especialidad eran los sistemas de seguridad de grandes fábricas. A accidentes como el de Bhopal los llamamos técnicamente accidentes de baja probabilidad y altas consecuencias. Son accidentes que ocurren con muy poca frecuencia, pero cuando ocurren son enormes, catastróficos. Sin ayuda oficial, Wright se vio obligado a viajar a Bhopal como turista. Allí pudo ver la magnitud de la catástrofe de primera mano. Ibas caminando por las barriadas y veías a todo el mundo toser por haber estado expuesto a esta sustancia tan tóxica. Conocí a niños que habían perdido a sus padres y a padres que habían perdido a sus hijos. Tuvimos que distanciarnos del horror de lo que había ocurrido para poder averiguar cómo había ocurrido. Tuvimos que analizar todos los escenarios posibles, ya que gran parte de la investigación de accidentes consiste en descartar lo que no pudo suceder.
Wright no podía entrar en la fábrica, por lo que solo una investigación secreta le ayudaría a descubrir las causas inmediatas del desastre. Pudimos hacer fotografías de largo alcance del equipo que había dentro de la fábrica. También pudimos conseguir el manual técnico de la planta. Y hablamos con los empleados. Hablamos, creo que con todo el mundo que estuvo de servicio esa noche. Los investigadores hindúes descubrieron que había entrado agua en el depósito de ICM y era lo que había producido el fatal accidente. Así que Wright estudió los planos de la fábrica para averiguar de dónde provenía ese agua. Inmediatamente sospechó de una unidad de procesamiento químico que estaba justo al lado de los depósitos de ICM. Esa unidad de procesamiento a veces se atascaba, y para desatascarla se conectaba a una manguera de agua que hacía llegar agua a todo el sistema, lo cual no era una operación peligrosa. Pero en reuniones clandestinas los operadores de la fábrica le confesaron que se intentó abaratar costes. La compañía instaló un conducto de atajo entre esas dos unidades de procesamiento. Un conducto de atajo que llegaba a la zona de almacenamiento del ICM permitía a los operadores usar el equipo de forma intercambiable, pero enlazaba permanentemente la sustancia letal al resto de la fábrica. Eso convertía la fábrica en mucho más peligrosa. Si se hubiera aislado completamente esa unidad de ICM, el agua nunca habría llegado a ella. La tubería de atajo era una ruta directa para que el agua llegara directamente a la unidad de ICM. Wright descubrió que la noche del desastre se limpiaron los tubos. Un empleado inició esa operación sobre las 9:30 de la noche, pero notó que no salía agua por el otro extremo. Al final empezó a salir agua y todo el mundo pensó que funcionaba bien. Sin ser conscientes de que una gran cantidad de agua fluía por las tuberías adyacentes hacia la unidad de isocianato de metilo. Aún así, un sencillo dispositivo de seguridad debería haber bloqueado su avance. Esta placa de metal llamada brida ciega se debía colocar en la unión de las dos secciones, formando un sello hermético durante los trabajos de limpieza de los conductos. Esa brida ciega no estaba allí, y por eso el agua llegó al depósito. Aunque el agua había llegado a los depósitos de ICM, los planos de la fábrica le decían a Wright que había una última barrera para impedirlo. Se bombeaba gas inerte de nitrógeno en el depósito de ICM, lo que suministraba una capa de seguridad de alta presión entre el líquido letal y el resto de la fábrica. Era un sistema que Wright había visto antes. Es seguro y eficaz normalmente. Pero los trabajadores de la fábrica le revelaron los fallos del sistema. El 30 de noviembre vi que estaban intentando presurizar el depósito 610, pero no lo consiguieron. En una fábrica de 15 años de antigüedad, la plantilla estaba acostumbrada a lecturas erróneas ocasionales, pero el trabajador Chauhan sabía que un fallo total en la presurización del depósito solo podía significar una cosa. Significa que hay una fuga en el sistema de ventilación. Comprobando los registros de la fábrica, Chauhan vio que el problema llevaba semanas sin comunicarse. Llevaba más de 20 días sin presión. No había datos de presión en las hojas de registros. Y si una válvula defectuosa estaba permitiendo que saliera nitrógeno, también podía permitir que entrara agua. El agua entró en el depósito por esa válvula. Y esa válvula debería habérselo impedido. Pero como no lo hizo, el agua llegó al depósito de ICM. Wright empezó a pensar que las afirmaciones de Union Carbide eran ciertas. Quizás se trataba de un caso de sabotaje. Alguien podía haber dañado la válvula de nitrógeno y extraído la brida ciega deliberadamente. El hierro que alimentó la reacción podía provenir de los conductos oxidados. Puede que no previeran un accidente de tal magnitud.
Union Carbide afirmaba que un trabajador descontento había bombeado agua en los depósitos de isocianato de metilo. Lo único que estamos intentando hacer es diferenciar algo involuntario de algo deliberado. Pero Wright no había llegado a ninguna conclusión aún. Había más secretos que descubrir. La verdadera historia de Bhopal no trata tanto sobre cómo llegó el agua al depósito, sino por qué ninguno de los mecánicos que deberían haber protegido a la gente funcionaron esa noche. La primera medida preventiva era el depurador de gas del respiradero. Si había alguna fuga peligrosa, debía encauzarse a un tanque alargado con forma de botella y después a un tanque de sosa cáustica que lo hiciera inerte. Cuando Wright se reunió con los trabajadores de la fábrica, descubrió algo sorprendente. Los trabajadores decían que no habían visto ninguna indicación que dijera que estaba operativo. El depurador de gas del respiradero, la primera medida preventiva crítica, estaba fuera de servicio. Wright concentró su atención en otros sistemas de seguridad. El isocianato de metilo es altamente inflamable y una torre de depuración de gases debía estar lista para quemar cualquier gas ICM que no hubiera sido neutralizado, pero descubrió que tampoco funcionaba. Habían extraído un trozo de tubería oxidada de más de 1 metro, pero no había sido reemplazado. Si eso hubiera funcionado, hubiera evitado completamente la fuga. Con 2 sistemas fuera de servicio había solo un último mecanismo para proteger a los habitantes de Bhopal del gas ICM. Había mangueras alrededor de las válvulas de escape y los trabajadores debían rociar con agua cualquier resto de gas que no hubiera salido por la chimenea. El isocianato de metilo se disuelve en el agua, por lo que el gas debía caer a ras de suelo. Wright no se podía creer lo que le contaban los testigos. El problema con el sistema de rociado de agua es que era insuficiente. Los chorros de agua no llegaban a la altura de la fuga. El agua eludió las medidas preventivas y provocó la reacción del isocianato de metilo. Los 3 sistemas de seguridad fundamentales diseñados para contener fugas de gas o no dieron abasto o no funcionaban. Fue una impresionante cadena de fallos que indicaban negligencia. Michael Wright empezó a investigar la gestión de la fábrica y las transacciones corporativas de la empresa matriz. La fábrica estaba perdiendo dinero. Habían llevado a cabo una expansión hacía unos años. Habían analizado mal su mercado. No estaban vendiendo tanto pesticida como pensaban. Y en ese tipo de situación, la empresa matriz siempre presiona para reducir costes. Los trabajadores contaron a Wright que cuando disminuyeron las medidas de seguridad, las fugas pequeñas empezaron a ser corrientes y a veces mortales. Se habían producido por lo menos 5 accidentes químicos en la fábrica entre 1981 y 1984. Hubo otra fuga en diciembre de 1981 que afectó a 3 empleados, uno de los cuales murió. Por tanto, hubo suficientes avisos de que algo fallaba. El recorte de gastos empezó con la carencia de una brida ciega. Esa brida ciega fue crítica para el accidente. Si hubiera estado allí, nunca se hubiera producido el accidente. Para sorpresa de Wright, esta pieza crítica de seguridad había sido ignorada por el recorte de gastos. Un supervisor de mantenimiento que debería haber sido responsable había sido despedido. Por los sistemas defectuosos nadie se había dado cuenta de que se había producido la reacción. Los instrumentos no funcionaban bien porque era más barato no hacer trabajos de mantenimiento. El depurador de gas del respiradero no funcionaba, pero aunque hubiera funcionado no podría haber limpiado tanta cantidad de ICM mortal. Ese depurador solo podía limpiar las ráfagas de los orificios de las válvulas. No estaban diseñados para evitar grandes accidentes y nadie quería gastar dinero en ello. Durante 2 meses, una tubería rota había provocado que la torre de depuración de gases no quemara ninguna fuga de gas. Los operarios de mantenimiento afirmaban que habrían tardado unas 2 horas en instalar un nuevo trozo de tubería. Y Union Carbide America había dicho a sus homólogos hindúes que sus mangueras de emergencia no funcionaban correctamente. Union Carbide les había aconsejado que instalaran mayores sistemas de rociado de agua, pero no lo habían hecho.
Wright empezaba a sospechar que la teoría del sabotaje de Warren Anderson no era más que una cortina de humo. Union Carbide nunca presentó pruebas creíbles. La teoría del sabotaje era una forma de cubrirse las espaldas. Michael Wright tenía una teoría alternativa que explicaba la catástrofe de Bhopal. En una fábrica que contenía una de las sustancias más tóxicas que existen, un importante recorte de costes había provocado un desastre masivo. En 1984, Union Carbide había reducido el presupuesto anual de Bhopal en lo que equivaldría a 1,25 millones de dólares, pero la fábrica seguía perdiendo dinero. Todas las pruebas apuntaban a una increíble cadena de fallos y negligencia por parte de los directivos de Union Carbide. Muchas cosas podían salir mal en Bhopal, y todas salieron mal. Y salieron mal por las decisiones tomadas por los directivos para ahorrar dinero a costa de poner en riesgo la seguridad. Wright descartaba totalmente el sabotaje. La catástrofe era culpa de la compañía. Cada vez que comprobamos que un sistema que no funcionaba podía haber evitado el accidente, nos parecía increíble porque si hubieran empleado solo un poco de dinero y un poco de tiempo, hubieran evitado la muerte de miles de personas. Ahora que la investigación ha terminado, podemos reproducir toda la cadena de accidentes y errores. Listo. A ver, ¿cómo nos vamos a manejar el día de mañana? Ya está habilitado, por favor, este trabajo, ¿no es cierto? Que 10 puntos más importantes, ¿no es cierto? Del video. Los 10 puntos más importantes de esto, ¿ya? Mañana vamos a desarrollar el caso práctico que ya está subido y por favor la evaluación de riesgos físicos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Listo, señores estudiantes? Listo, profe. Un gusto. Sí. Profe, disculpe. ¿Sí nos puede habilitar hasta mañana para subir todos los deberes? Sí está habilitado, de hecho, Wilson. Gracias, profe, para subir hasta mañana todos los deberes que estamos pendientes. ¿Listo? Gracias, profe.